Había una vez un valle donde el tiempo parecía moverse de otra manera, no más lento ni más rápido, sino con una cualidad diferente, como si cada amanecer supiera algo que el anterior había olvidado. En ese valle, entre montañas que guardaban el silencio como un tesoro ancestral, vivía un carpintero cuyas manos conocían secretos que sus palabras nunca pronunciaban. No era famoso, no tenía aprendices que vinieran de tierras lejanas buscando su enseñanza. Y sin embargo, cada objeto que creaba contenía algo inexplicable, una presencia que transformaba los espacios donde habitaba. Quienes recibían una mesa de sus manos descubrían que las conversaciones alrededor de ella se volvían más honestas. Quienes dormían en camas talladas por él soñaban con claridades que antes les eran esquivas. Las puertas que construía parecían saber cuándo abrirse y cuándo permanecer cerradas, como si comprendieran el momento justo en que un alma estaba lista para cruzar ciertos umbrales. Pero el carpintero jamás hablaba de estos fenómenos. Trabajaba en silencio, con una concentración que parecía oración, con una paciencia que desafiaba la prisa del mundo moderno. Y en ese silencio, en esa dedicación que rozaba lo sagrado, residía una sabiduría tan antigua como olvidada, tan simple como profunda, tan accesible como invisible para quienes vivían en la superficie de sus propias vidas. Esta es una historia sobre lo que significa crear desde el alma, sobre la diferencia entre hacer y manifestar, sobre cómo cada acto cotidiano puede convertirse en un portal hacia dimensiones más profundas de la existencia humana. Pero más que nada, es una historia sobre ti, sobre esa parte de ti que sabe, sin necesidad de palabras, que hay una manera diferente de habitar este mundo, una forma de vivir que convierte lo ordinario en extraordinario, simplemente por la cualidad de presencia que traemos a cada momento. Porque el carpintero del valle no era especial por su talento técnico, era extraordinario por algo mucho más sutil, mucho más radical. Había aprendido a desaparecer mientras trabajaba, no su cuerpo, sino su ego, no su persona, sino su separación. Y en esa desaparición, en ese vaciamiento consciente, algo más vasto podía fluir a través de él. Esta es la sabiduría oculta que exploraremos juntos en los próximos minutos. Una sabiduría que no se aprende leyendo, sino sintiendo, que no se comprende pensando, sino siendo. Una sabiduría que el carpintero jamás enseñó con palabras, pero que cada astilla de madera bajo sus manos conocía íntimamente. El origen del olvido. El carpintero no nació sabiendo esto. Como todos nosotros, llegó a este mundo con el conocimiento intacto, con esa conexión natural que los niños pequeños tienen con la vida misma. Observa a un niño de 2 años tocando la corteza de un árbol. No piensa en el árbol, no lo analiza, no lo separa de sí mismo. Simplemente está con el árbol, en una comunión tan completa que resulta imposible decir dónde termina el niño y dónde comienza la naturaleza. Pero luego vino la educación, no la educación del corazón, sino la del mundo. Le enseñaron a pensar antes que a sentir, a juzgar antes que a comprender, a competir antes que a colaborar. Le enseñaron que él era una entidad separada del resto de la existencia, un yo encapsulado en piel y huesos, destinado a sobrevivir en un universo fundamentalmente hostil o indiferente. En la pequeña escuela del pueblo, el joven carpintero aprendió que su valor dependía de sus logros, que ser era menos importante que hacer, que la velocidad era más valorada que la profundidad, que el éxito se medía en objetos acumulados, en reconocimiento obtenido, en estatus alcanzado. Aprendió
como todos aprendemos, la gran mentira, que somos lo que hacemos, lo que poseemos, lo que otros piensan de nosotros. Y así, lentamente, como arena que se escurre entre los dedos, perdió aquella conexión original. Se convirtió en alguien que trabajaba para probar algo, para demostrar su valía, para ganarse un lugar en un mundo que, le habían dicho, no regala nada. Cada tabla que cortaba era una declaración de su habilidad. Cada clavo que martillaba era una afirmación de su existencia. Cada mueble terminado era un grito silencioso. Aquí estoy, valgo algo, no soy invisible. Durante años, el carpintero creó objetos hermosos, técnicamente impecables, admirados por quienes los veían. Pero él sabía, en algún rincón profundo de su ser, que todavía no había aprendido a silenciar completamente, que algo faltaba. Los muebles eran correctos, pero carecían de alma. Eran bellos, pero no transformaban. Funcionaban perfectamente, pero no tocaban aquello intocable en el corazón humano que reconoce la verdad cuando la encuentra. Esta es la condición de la mayoría de nosotros. Funcionamos, producimos, creamos, pero desde una desconexión fundamental. Hacemos las cosas correctas por las razones equivocadas. Buscamos resultados externos para llenar vacíos internos. Construimos vidas que se ven bien desde afuera, mientras por dentro sentimos esa extraña sensación de estar viviendo la vida de otra persona, interpretando un papel en una obra cuyo guión nunca elegimos conscientemente. El carpintero conocía esta sensación íntimamente. Era como trabajar detrás de un vidrio invisible que lo separaba de la vida misma. Podía ver la madera, podía tocarla, podía transformarla, pero no podía fundirse con ella. No podía convertirse en uno con el acto de crear. Siempre estaba él, el creador separado, observando, juzgando, comparando, esperando que el resultado final le trajera esa paz que buscaba desesperadamente en lugares equivocados. En la tradición taoísta existe un concepto llamado Wei Wu Wei, que se traduce aproximadamente como acción sin acción o hacer sin hacer. No se refiere a la pasividad o la inacción, sino a un tipo de acción que fluye desde un lugar más profundo que el ego personal. Es el bailarín que se convierte en la danza, el músico que desaparece en la música, el atleta que experimenta ese estado que llaman la zona, donde el yo separado se disuelve y solo queda la acción pura, sin esfuerzo, perfectamente alineada con el momento. El carpintero todavía no conocía este estado. Todavía trabajaba desde el esfuerzo, desde la división, desde la constante vigilancia de un yo que necesitaba controlar cada resultado para sentirse seguro. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tiene maneras de llevarnos hacia aquello que más necesitamos aprender, especialmente cuando nos resistimos a ello con todas nuestras fuerzas. El quiebre llegó en forma de enfermedad, no una enfermedad dramática que amenazara su vida, sino algo más insidioso, un dolor crónico en las manos que volvía cada movimiento, una agonía silenciosa. Los médicos del pueblo no encontraban causa física. Las radiografías mostraban huesos sanos, tendones intactos, articulaciones sin inflamación. Y sin embargo, el dolor era real, tan real que el simple acto de sostener un martillo se convertía en un ejercicio de voluntad que lo dejaba exhausto. Durante meses, el carpintero luchó contra esta condición. Probó remedios, visitó sanadores, forzó sus manos a trabajar a pesar del dolor. Porque detener el trabajo significaba enfrentar algo mucho más aterrador que el dolor físico. Significaba enfrentar el vacío de su propia identidad sin la actividad constante que la sostenía.
¿Quién era él si no podía trabajar? ¿Qué valor tenía si sus manos, su herramienta de expresión y supervivencia, ya no respondían? Estas preguntas lo acosaban en las noches de insomnio, cuando el dolor parecía intensificarse con la oscuridad y el silencio. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer como lágrimas doradas del cielo, el carpintero se sentó en el umbral de su taller y simplemente se rindió, no con amargura ni desesperación, sino con un agotamiento tan profundo que ya no le quedaba energía ni siquiera para resistir. Las lágrimas vinieron entonces, no de autocompasión, sino de algo más hondo, un reconocimiento de cuánto había luchado, cuánto había forzado, cuánto había intentado controlar. Y en ese momento de rendición total, algo extraordinario sucedió, o más bien, algo extraordinario dejó de suceder. El incesante parloteo mental se detuvo, la constante evaluación de su situación cesó, el miedo al futuro y el arrepentimiento del pasado se disolvieron, y lo que quedó fue presencia, simplemente estar ahí, sentado en ese umbral, sintiendo el aire fresco en su rostro, observando cómo las hojas caían con esa gracia particular que tiene todo lo que se suelta sin resistencia. No hubo una voz celestial, no hubo revelación dramática, solo un silencio tan profundo que contenía más sabiduría que 1000 libros, solo una quietud tan completa que revelaba el movimiento constante del universo, del cual él nunca había estado separado. El carpintero permaneció así durante horas, sin intentar resolver nada, sin buscar respuestas, sin forzar comprensiones. Y cuando finalmente se levantó para entrar a su casa, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, algo fundamental había cambiado. No en las circunstancias externas, que seguían siendo las mismas, sino en la relación que él tenía con esas circunstancias. Esta es la paradoja central de toda transformación genuina. No cambia lo que nos sucede, sino quién somos en relación con lo que nos sucede. El carpintero seguía teniendo dolor en las manos, seguía sin poder trabajar como antes, pero ya no estaba en guerra con esa realidad. Había encontrado por primera vez en su vida adulta una paz que no dependía de que las cosas fueran de cierta manera. Los días siguientes fueron extraños. Sin el trabajo que había estructurado cada hora de su vida durante décadas, el carpintero se encontró simplemente viviendo. Observaba las nubes moverse a través del cielo con una fascinación que no había experimentado desde la infancia. Escuchaba los sonidos del bosque cercano como si fueran una sinfonía que siempre había estado tocando, pero que él había estado demasiado ocupado para notar. Sentía su propia respiración como un milagro constante, ese intercambio perpetuo entre su interior y el exterior que revelaba que nunca, ni por un segundo, había estado realmente separado del mundo. Una mañana, sin pensarlo, sin planificarlo, sin ninguna intención particular, caminó hasta su taller, no para trabajar, sino simplemente para estar ahí. El olor de la madera lo recibió como un viejo amigo. La luz de la mañana se derramaba a través de la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire como pequeñas galaxias. Y por primera vez vio su taller no como un lugar de producción, sino como un espacio sagrado donde la transformación había sucedido siempre, tanto de la madera como de su propia alma, aunque él había estado demasiado ciego para verlo. Sus manos todavía dolían, pero de alguna manera ya no importaba de la misma manera. Tomó un trozo de madera de cedro, no para convertirlo en nada en particular, sino simplemente para sentir su textura, su peso, su presencia única.
y mientras sus dedos recorrían las vetas naturales de la madera, sintió algo que solo puede describirse como reconocimiento mutuo. La madera lo estaba tocando tanto como él la tocaba a ella. Eran parte del mismo misterio, manifestándose en formas diferentes. Carl Jung escribió sobre el proceso que llamó individuación, el viaje psicológico hacia la totalidad del ser. Pero Jung sabía que este proceso no era lineal ni racional. Requería lo que él llamaba la muerte del ego, no su destrucción, sino su transformación de tirano a sirviente. El carpintero estaba atravesando esta muerte sin saber su nombre técnico, sin leer ningún texto psicológico, simplemente viviendo la verdad que todos los sabios de todas las tradiciones han conocido, que para encontrarte realmente, primero debes perderte completamente. Y así, en ese taller silencioso, con manos que dolían y un corazón que por primera vez en años sentía algo parecido a la paz, el carpintero comenzó el verdadero aprendizaje de su oficio, la iniciación en el silencio. No volvió al trabajo inmediatamente. Durante semanas, simplemente visitaba su taller como quien visita un templo. Entraba descalzo, sintiendo el piso de madera bajo sus pies. Se sentaba en silencio, observando cómo la luz cambiaba a través de las horas, cómo las herramientas colgadas en la pared proyectaban sombras que contaban sus propias historias silenciosas. A veces tomaba una herramienta en sus manos, no para usarla, sino para conocerla de nuevo. El peso de un martillo se volvió una meditación. La curvatura de un cincel reveló geometrías que sus ojos nunca habían notado realmente. Cada objeto en ese taller dejó de ser un medio para un fin y se convirtió en un fin en sí mismo, en una presencia con su propia dignidad, su propia razón de ser. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a notar algo extraordinario. El dolor en sus manos fluctuaba con su estado mental. Cuando entraba al taller con prisa, con la antigua ansiedad de producir, de demostrar, de lograr algo, el dolor se intensificaba hasta volverse insoportable. Pero cuando entraba simplemente para estar presente, cuando tocaba las herramientas con reverencia en lugar de con expectativa, el dolor se suavizaba, a veces desaparecía por completo. Esta revelación lo llevó más profundo. Su enfermedad no había sido un castigo ni un accidente. Había sido una maestra, una sabia y paciente maestra que le estaba enseñando la única lección que realmente importaba, que el hacer separado del ser es una forma de violencia, una traición al misterio mismo de la existencia. Un día, sin decidirlo conscientemente, comenzó a trabajar de nuevo, pero era un trabajo radicalmente diferente. Tomó un trozo de madera de nogal, una pieza irregular que otros carpinteros habrían descartado por sus nudos y vetas caprichosas, y simplemente la observó. La observó durante horas, durante días, no planificando qué hacer con ella, sino preguntándole a la madera qué quería ser. Esto puede sonar místico o romántico, pero el carpintero estaba descubriendo algo que los grandes artistas de todas las disciplinas han conocido, que la verdadera creación no es imposición, sino revelación. Miguel Ángel famosamente dijo que él no creaba sus esculturas, simplemente liberaba las figuras que ya estaban atrapadas dentro del mármol. El carpintero estaba aprendiendo esta misma verdad, que su trabajo no era forzar a la madera a convertirse en algo, sino escuchar lo que la madera quería expresar y facilitarlo. Cuando finalmente comenzó a tallar, lo hizo con una cualidad de atención que nunca antes había experimentado. Cada corte era consciente, cada movimiento de la herramienta era deliberado no desde el control,
sino desde la escucha. Sus manos se movían, pero había una inteligencia más vasta moviéndolas, una sabiduría que no residía en su cabeza, sino en algún lugar más profundo, más antiguo. El dolor seguía ahí, suave pero presente, como un recordatorio constante de permanecer consciente, y descubrió que podía trabajar con el dolor, no contra él. El dolor se convertía en una especie de barómetro espiritual. Cuando su ego intentaba colarse de nuevo, cuando comenzaba a preocuparse por el resultado o a imaginarse el reconocimiento que recibiría, el dolor se intensificaba. Pero cuando se mantenía presente, cuando se fusionaba completamente con el acto de crear, el dolor retrocedía, dejando espacio para algo que solo puede llamarse gracia. Pasaron semanas. El trozo de nogal lentamente reveló su forma, un cuenco. No un cuenco ordinario, sino algo cuya simplicidad contenía profundidad. Cuando finalmente estuvo terminado, el carpintero lo sostuvo en sus manos con asombro. Era hermoso, sí, pero había algo más, una presencia, una cualidad que no podía ser medida o explicada, pero que era innegable cuando lo sostenías. Lo colocó en una repisa de su taller y continuó trabajando. Pero ahora cada proyecto era una oportunidad para practicar esta nueva manera de ser. No de hacer, sino de ser mientras hacía, de desaparecer en la acción misma, de convertirse en un canal a través del cual algo más vasto podía fluir. Los meses pasaron. Su reputación, que había sido sólida basada en su habilidad técnica, comenzó a cambiar de naturaleza. Las personas que recibían sus creaciones reportaban experiencias extrañas. Una mujer que compró una silla dijo que sentarse en ella la llevaba a una calma que ninguna meditación le había dado. Un hombre que encargó un escritorio descubrió que escribir en él desbloqueaba creatividades que pensaba perdidas. Una familia con una mesa hecha por el carpintero notó que sus comidas juntos se volvían más profundas, más conectadas, como si la mesa misma sostuviera un espacio sagrado para la comunión. El carpintero escuchaba estas historias con una mezcla de humildad y reconocimiento. No era que él fuera especial, era que había aprendido a salirse del camino. Había aprendido que el verdadero arte no viene del artista, sino a través del artista, cuando el artista se convierte en un instrumento suficientemente refinado, suficientemente silencioso, suficientemente ausente de sí mismo. En la filosofía zen existe un concepto llamado mushin, que se traduce como mente sin mente o mente vacía. No se refiere a la ausencia de pensamiento, sino a un estado de conciencia donde no hay interferencia del yo separado. El arquero zen no apunta al objetivo. El objetivo se alcanza a través del arquero cuando el arquero desaparece. El pintor zen no pinta el bambú. El bambú se pinta a sí mismo a través del pincel cuando el pintor se convierte en vacío. El carpintero del valle había llegado a este estado, no a través de años de práctica monástica, sino a través de la rendición forzada por su enfermedad y la subsecuente elección de vivir desde un lugar diferente. Había descubierto que el mayor obstáculo para la verdadera creación no era la falta de habilidad o conocimiento, sino la presencia constante de un yo que insistía en atribuirse el crédito, en controlar el proceso, en protegerse del fracaso. Pero este conocimiento no se quedó encerrado en su taller. Comenzó a permear cada aspecto de su vida, revelando una verdad aún más vasta, que la vida misma es el lienzo y cada momento es una oportunidad para crear desde este lugar de presencia vacía. La vida como creación. Una mañana de primavera,
El carpintero caminaba por el mercado del pueblo cuando escuchó una discusión acalorada. Dos comerciantes se gritaban sobre un pago disputado, sus rostros rojos de ira, sus voces cargadas de acusaciones y defensas. La multitud se había detenido a observar, algunos escogiendo bandos, otros simplemente disfrutando el drama. El viejo carpintero habría pasado de largo, incómodo con el conflicto, ansioso por evitar cualquier cosa que perturbara su paz cuidadosamente mantenida. Pero este carpintero, el que había sido transformado por el dolor y la rendición, se detuvo, no para intervenir o tomar partido, sino simplemente para estar presente con lo que estaba sucediendo. Y mientras permanecía ahí, algo notable ocurrió. Su simple presencia, esa cualidad de atención sin juicio que había cultivado en su taller, comenzó a afectar el espacio. Uno de los comerciantes, en medio de su diatriba, hizo contacto visual con el carpintero, y en ese momento, algo en su furia se suavizó. No dramáticamente, no de inmediato, pero un cambio ocurrió. Pronto ambos hombres, sin saber exactamente por qué, bajaron sus voces. La tensión que había electrificado el aire comenzó a disiparse, y en cuestión de minutos, lo que había amenazado con convertirse en violencia física se resolvió en un acuerdo murmurado y dos hombres que se alejaban en direcciones opuestas, todavía molestos, pero ya no poseídos por la ira. El carpintero continuó su camino, asombrado. No había hecho nada, no había dicho una palabra, y sin embargo, algo había sucedido. La misma presencia que infundía en sus creaciones de madera había afectado una situación humana, simplemente por estar ahí, completamente presente, sin agenda, sin necesidad de arreglar o controlar. Esta experiencia abrió sus ojos a una dimensión completamente nueva de la sabiduría que había estado aprendiendo. No era solo sobre carpintería, era sobre la vida misma. Cada interacción era una oportunidad para crear desde presencia. Cada conversación era un lienzo. Cada momento era madera sin tallar, esperando ser abordada con la misma atención reverente que ahora traía a su trabajo. Comenzó a notar cómo las personas respondían a él de manera diferente. En la panadería, la mujer que siempre estaba apurada y distraída se detenía a hablar realmente con él, compartiendo preocupaciones que normalmente guardaba para sí. En el camino, los niños que corrían salvajemente se calmaban ligeramente en su presencia, como si sintieran un espacio seguro donde no necesitaban probar nada. No era que el carpintero fuera santo o perfecto. Todavía tenía días difíciles, todavía sentía frustración, impaciencia, miedo, pero había desarrollado una relación diferente con estas emociones. En lugar de identificarse con ellas o suprimirlas, las observaba con la misma atención curiosa que ahora traía a todo. Las emociones venían y se iban como nubes a través del cielo de su conciencia, pero él ya no era barrido por cada tormenta emocional. Una tarde, una joven del pueblo vino a su taller. Acababa de perder a su madre y estaba destrozada por el duelo. No vino a encargar un ataúd o cualquier objeto relacionado con la muerte. Vino porque había escuchado que estar en presencia del carpintero traía una paz inexplicable. El carpintero la recibió y simplemente se sentó con ella. No ofreció palabras de consuelo vacías. No intentó arreglar su dolor o distraerla de él. Simplemente estuvo presente con su duelo, sosteniéndolo en el espacio de su propia vasta presencia de la misma manera que sostenía un trozo de madera, con respeto total, sin necesidad de cambiarlo. Permanecieron así durante horas. A veces la joven lloraba,
A veces hablaba de su madre. A veces se sentaban en silencio mientras las sombras se alargaban en el taller. Y cuando finalmente se fue, algo en ella había cambiado. El dolor seguía ahí, todavía crudo, todavía real, pero ya no se sentía atrapada en él. Había encontrado un espacio más vasto que el dolor, un espacio donde el dolor podía existir sin ahogarla. Esta es la verdadera sanación que ofrecemos cuando vivimos desde presencia. No la eliminación del sufrimiento, sino la expansión del espacio alrededor del sufrimiento. No la solución de todos los problemas, sino la transformación de nuestra relación con los problemas. No la respuesta a todas las preguntas, sino la disolución de la urgencia que hace que las preguntas sean torturantes. El carpintero comenzó a comprender que había dos formas fundamentalmente diferentes de vivir. Una era la forma que había vivido la mayor parte de su vida, buscando constantemente, esforzándose, tratando de llegar a algún lugar o convertirse en alguien diferente. La otra era esta nueva forma, estar completo en cada momento, no porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque él ya no necesitaba que lo fueran para sentirse en paz. Esta comprensión se profundizó cuando un día enfrentó una crisis seria, un incendio forestal, alimentado por vientos feroces y una sequía prolongada, amenazaba el valle. El pueblo entró en pánico. Las personas empacaban sus pertenencias más valiosas, preparándose para evacuar. El miedo era palpable, casi sólido en el aire. El carpintero sintió el miedo también. No era inmune a él, pero observó cómo el miedo surgía en su cuerpo, la tensión en su pecho, la aceleración de su corazón, los pensamientos catastróficos que aparecían en su mente, y en lugar de ser consumido por el miedo o intentar reprimirlo, simplemente lo observó. Lo sostuvo en la vasta presencia que había cultivado, de la misma manera que sostendría un trozo de madera especialmente difícil, con atención total pero sin identificación. Y en ese espacio de observación, algo notable sucedió. El miedo no desapareció, pero perdió su poder de paralizarlo. Pudo actuar desde un lugar más profundo que el miedo. Ayudó a sus vecinos a prepararse, no desde el pánico, sino desde la claridad. Mojó el techo de su casa y el de sus vecinos ancianos. Creó cortafuegos alrededor del pueblo. Y todo el tiempo mantuvo esa cualidad de presencia que se había convertido en su segunda naturaleza. El fuego finalmente cambió de dirección, desviado por un cambio inesperado en el viento. El pueblo se salvó, pero lo que se quedó con el carpintero no fue el alivio de haber escapado del desastre, sino la profunda confirmación de que era posible estar presente incluso en medio de la crisis, ser funcional, sin estar poseído por el miedo, actuar efectivamente sin perder el centro. El neurocientífico Francisco Varela habló sobre lo que llamó acción ética espontánea, ese tipo de respuesta que surge no desde reglas memorizadas o cálculos racionales, sino desde una presencia profundamente arraigada. Es el bombero que corre hacia el edificio en llamas sin pensar, la madre que instintivamente protege a su hijo, el extraño que salta al río para salvar a alguien que se ahoga. Estas acciones no vienen desde el pensamiento, vienen desde un lugar más profundo de conexión y presencia. El carpintero estaba aprendiendo a vivir desde este lugar, no solo en momentos de crisis, sino en cada momento ordinario. Lavar platos se convertía en meditación. Caminar al mercado se convertía en práctica de presencia. Cada conversación era una oportunidad para traer esa cualidad de atención vacía que permitía que la sabiduría verdadera fluyera a través de él. Y fue así.
a través de años de práctica silenciosa, que el carpintero del valle se convirtió en algo más que un artesano. Se convirtió en un maestro vivo de una sabiduría que no se puede enseñar con palabras, solo transmitir a través de la presencia. El legado invisible. No escribió libros, no dio conferencias, no fundó una escuela o estableció una doctrina, y sin embargo, su influencia se extendió como ondas en un estanque, tocando vidas de maneras que él nunca conocería completamente. Un joven que pasó una tarde en su taller, observándolo trabajar en silencio, volvió a su propia vida como herrero con una perspectiva transformada. Comenzó a abordar su oficio de manera diferente, trayendo la misma cualidad de presencia que había sentido emanar del carpintero, y los objetos que creaba, espadas y herraduras y rejas, comenzaron a aportar algo de esa misma cualidad inexplicable. Una mujer que había comprado una cuna tallada por el carpintero para su primer hijo, notó que su bebé dormía pacíficamente en ella, incluso durante las noches difíciles. Años después, cuando su hijo creció y tuvo sus propios hijos, insistió en que también durmieran en la misma cuna. Decía que había algo en ella que sostenía a los bebés de una manera que iba más allá de la función física, algo que les susurraba que estaban seguros, que eran amados, que pertenecían. Un maestro que visitó al carpintero una vez, buscando un escritorio para su aula, se fue con algo más valioso que un mueble. Se fue con una comprensión visceral de que la educación verdadera no es la transmisión de información, sino la transmisión de presencia. Comenzó a enseñar de manera diferente, creando espacios en su aula para el silencio, para la contemplación, para ese tipo de aprendizaje que no puede ser forzado sino solo invitado. El carpintero escuchaba historias de estas influencias en cascada con humildad y también con una puntada de humor. No había hecho nada especial, simplemente había dejado de hacer tantas cosas no especiales. Había dejado de intentar ser alguien impresionante. Había dejado de buscar reconocimiento. Había dejado de vivir en el futuro o en el pasado. Y en ese cese, en ese simple pero radical acto de estar aquí ahora, algo extraordinario había emergido. Los últimos años de su vida fueron los más plenos, aunque en términos externos no logró nada particularmente notable. No se hizo rico, no ganó premios, no apareció en ninguna lista de artesanos famosos, pero vivió con una profundidad y una plenitud que pocas personas experimentan, incluso entre aquellas cuyos nombres son conocidos por miles. Cada mañana despertaba con gratitud por el simple hecho de despertar. Cada respiración era recibida como el regalo que realmente era. Cada encuentro con otra persona era tratado como sagrado, porque había comprendido en sus huesos que cada momento era único, que nunca volvería exactamente de esta manera y que por lo tanto merecía su atención completa. Trabajaba menos que antes, pero lo que creaba tenía un impacto desproporcionado. Un banco que talló para la plaza del pueblo se convirtió en un lugar donde las personas naturalmente se detenían a hablar de manera más profunda, donde se resolvían disputas, donde se declaraban amores, donde se lloraban pérdidas. No había nada mágico en la madera, pero la presencia con la que había sido creada de alguna manera invitaba a las personas a estar más presentes ellas mismas. Una de sus últimas creaciones fue una serie de cuencos simples, cada uno tallado de una sola pieza de madera. Los regaló, uno a cada familia del pueblo, no para ninguna ocasión especial, sino simplemente porque sentía que era el momento. Las personas que recibieron estos cuencos reportaron experiencias similares.
Cuando sostenían el cuenco en sus manos, sentían algo que solo puede describirse como paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino una paz más profunda, la paz de estar en correcta relación con la vida misma. Cuando el carpintero finalmente murió, en una tarde tranquila de otoño mientras descansaba bajo su árbol favorito en el patio, el pueblo sintió la pérdida de manera profunda. Pero lo que dejó no fue principalmente tristeza, fue gratitud. Gratitud por haber conocido a alguien que vivió de manera diferente, que demostró que era posible habitar este mundo con una cualidad de presencia que lo transformaba todo. En su funeral, las personas no contaban historias de sus logros o su éxito, contaban historias de momentos. El momento en que su presencia calmó un miedo, el momento en que su atención hizo que alguien se sintiera verdaderamente visto por primera vez en años, el momento en que simplemente estar cerca de él reveló que la paz que todos buscaban no estaba en algún lugar lejano, sino aquí mismo, disponible en cualquier instante, si podían soltar lo suficiente como para percibirla. El taller del carpintero fue preservado, no como museo sino como espacio vivo. Las personas comenzaron a visitarlo cuando necesitaban recordar que hay otra forma de vivir, recordar que el hacer puede surgir del ser en lugar de la carencia, recordar que cada momento es una oportunidad para crear desde presencia, ya sea que estés tallando madera, criando hijos, cocinando comida, escribiendo palabras o simplemente respirando. La sabiduría, que nunca se perdió. Pero quizás la verdad más profunda de esta historia es que la sabiduría del carpintero nunca fue realmente suya. No la inventó, no la descubrió. Simplemente se topó con ella cuando el dolor lo forzó a soltar todo lo que pensaba que sabía, todo lo que pensaba que necesitaba ser. Esta sabiduría es tan antigua como la conciencia misma. Ha sido redescubierta una y otra vez en cada tradición espiritual, en cada sendero genuino de despertar. Los místicos sufíes la llaman fana, la aniquilación del yo separado. Los practicantes de Vedanta la conocen como moksha, la liberación del sentido limitado del ser. Los monjes zen la experimentan en satori, ese destello repentino cuando el yo cae y solo queda la realidad tal como es. No es una filosofía para ser creída, es una verdad para ser vivida, y está disponible para cada uno de nosotros. No en algún futuro distante después de años de práctica espiritual, sino aquí mismo, ahora mismo, en este preciso instante. Porque la pregunta real que esta historia plantea no es sobre el carpintero, es sobre ti. ¿Qué pasaría si soltaras, aunque sea por un momento, la necesidad de ser alguien especial? ¿Qué pasaría si dejaras de lado, aunque sea brevemente, la búsqueda constante de convertirte en algo diferente de lo que eres? ¿Qué pasaría si permanecieras completamente presente con este momento, exactamente como es, sin necesidad de arreglarlo o mejorarlo o escapar de él? No como ejercicio filosófico, sino como experimento vivo. Puedes estar aquí ahora, tan completamente que no haya división entre tú y este momento. Puedes traer a tu próxima acción ordinaria, ya sea lavar un plato o escribir un correo electrónico o hablar con un amigo, la misma cualidad de presencia total que el carpintero traía a su madera. Esto no significa que tengas que dejar tu trabajo y convertirte en artesano. No significa que tengas que retirarte al bosque o pasar años meditando en una cueva. El carpintero encontró su sabiduría en medio de la vida ordinaria, a través del dolor ordinario, en el proceso de hacer algo tan simple como trabajar con madera. Tu vida,
exactamente como es ahora mismo, con todas sus imperfecciones y desafíos, es el material perfecto para este descubrimiento. Tus relaciones son el taller, tu trabajo es la madera, tus emociones son las herramientas, y el producto final no es algún logro externo, sino la transformación de quien eres en cada momento. El carpintero descubrió que cuando dejaba de intentar ser el creador separado y simplemente se convertía en el canal a través del cual la creación fluía, algo mágico sucedía, no solo con la madera, sino con cada aspecto de su vida. Las conversaciones se volvían más reales, las relaciones se profundizaban, los conflictos se resolvían más fácilmente, no porque él se volviera mejor en manipular situaciones, sino porque dejó de intentar manipularlas del todo. Esta es la gran paradoja. Cuando sueltas el control, cuando te rindes a lo que es, cuando dejas de intentar forzar la vida a conformarse con tus ideas de cómo debería ser, la vida comienza a fluir a través de ti con una gracia y una eficacia que el esfuerzo personal nunca podría lograr. ¿Es esto fácil? No. El carpintero lo aprendió a través del dolor, a través de la crisis, a través de la rendición forzada. Pero también aprendió que no tiene que ser tan difícil, que cada momento ofrece la misma invitación. Estar presente, estar abierto, estar dispuesto a ser transformado por la vida, en lugar de constantemente intentar transformar la vida según nuestros deseos. La sabiduría oculta del carpintero del valle no estaba oculta porque fuera secreta, sino porque es tan simple que constantemente la pasamos por alto. Está oculta a plena vista, como la luz del sol que llenaba su taller cada mañana, tan omnipresente que dejó de notarla, hasta que la ausencia de todo lo demás la reveló. Esa luz está brillando en tu vida ahora mismo, en la sensación de tu respiración entrando y saliendo, en el sonido que te rodea, en la presencia de tu propia conciencia que está leyendo estas palabras. No tienes que ir a ninguna parte para encontrarla. No tienes que convertirte en alguien diferente para merecerla. Ya está aquí. Ya eres completo. Ya estás en casa. El carpintero del valle vivió y murió en relativa oscuridad. Pero su legado continúa, no en monumentos o libros, sino en cada persona que recuerda, aunque sea por un momento, que hay otra forma de vivir. Una forma que no depende de circunstancias externas para la paz interior. Una forma que encuentra plenitud en la presencia en lugar de en la adquisición. Una forma que transforma cada acto ordinario en sagrado simplemente por la cualidad de atención que traemos a él. Esta es la invitación que su vida extiende a través de los años, a través de las historias, hasta llegar a este momento donde tú y yo nos encontramos en estas palabras. ¿Vivirás desde el hacer o desde el ser? ¿Serás el creador separado tratando de forzar la vida a conformarse con tu voluntad? ¿O te convertirás en el canal a través del cual la vida misma puede fluir y crear a través de ti? La elección, como siempre, es tuya, pero quizás, solo quizás, en algún rincón profundo de tu ser, algo reconoce la verdad en esta historia. Algo recuerda que tú también conociste una vez esta forma de ser antes de que te enseñaran a olvidarla. Algo en ti sabe que es posible volver a casa, no a un lugar sino a una forma de ser, donde cada momento es completo, cada respiración es sagrada, y la vida misma es el arte que estamos creando en cada instante. El carpintero ya no está aquí para contarte esto directamente, pero su taller permanece, no como edificio, sino como metáfora, como invitación, como recordatorio. Y cada vez que eliges presencia sobre automatismo,
ser sobre hacer, apertura sobre control, entras en ese taller. Te unes a ese linaje silencioso de aquellos que han descubierto que el mayor arte no es lo que creamos, sino quienes nos convertimos en el proceso de crear. Y tal vez, solo tal vez, en tu propia vida ordinaria, con tus propios desafíos y dones únicos, descubrirás tu propia versión de lo que el carpintero descubrió, que cuando te conviertes en vacío, te llenas de todo, que cuando dejas de intentar ser alguien, te conviertes en todos, que cuando finalmente sueltas la búsqueda, descubres que aquello que estabas buscando siempre estuvo aquí, esperando pacientemente que estuvieras lo suficientemente quieto como para percibirlo. Esta es la sabiduría oculta del carpintero del valle, no oculta en oscuridad, sino oculta en luz, no secreta, sino tan obvia que la pasamos por alto, no compleja, sino tan simple que pensamos que debe haber algo más, pero no hay nada más, solo esto, solo ahora, solo tú, aquí, completo exactamente como eres, invitado en cada momento a recordar quién realmente has sido siempre, debajo de todas las historias, todas las identidades, todos los roles que has adoptado. El carpintero está en paz ahora, regresado a la tierra que le dio forma, regresado al misterio del cual nunca estuvo verdaderamente separado. Pero lo que descubrió vive en cada uno de nosotros, esperando ser recordado, esperando ser vivido, esperando transformar nuestras vidas ordinarias en algo extraordinario, no por lo que hacemos, sino por cómo somos mientras lo hacemos. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Vivir de tal manera que cuando nos vayamos, dejemos tras nosotros no solo objetos, sino presencia, no solo logros, sino transformación, no solo recuerdos, sino invitaciones a otros para que descubran esa misma sabiduría atemporal que convierte la vida común en sagrada, el dolor en maestro, y cada momento en un portal hacia algo más vasto de lo que nuestras mentes pueden comprender, pero nuestros corazones siempre han conocido. El taller espera, la madera espera, la vida espera. Entrarás como el carpintero aprendió a entrar, con manos vacías y corazón abierto, listo para ser transformado en el proceso de transformar, listo para crear desde ese lugar de presencia, donde el creador y la creación se funden en una danza tan antigua como el tiempo mismo y tan nueva como este instante presente. La respuesta está en el próximo momento que elijas vivir completamente, en la próxima respiración que permitas ser sagrada, en el próximo acto que realices no para probar algo, sino simplemente porque es lo que este momento pide. Ahí, en lo ordinario, hecho extraordinario por la presencia, encontrarás lo que el carpintero encontró, y cuando lo hagas, entenderás por qué no necesitó escribir libros o dar conferencias, por qué su legado más grande fue simplemente la forma en que vivió, la cualidad de ser que traía a cada momento, la presencia que transformaba todo lo que tocaba, no a través del esfuerzo, sino a través del vaciamiento. Esa misma presencia está disponible para ti, ahora, siempre, en cada momento que elijas recordar. Este es el regalo del carpintero del valle, no una enseñanza para memorizar, sino una invitación a vivir, no una doctrina para creer, sino una verdad para encarnar, no un camino a seguir, sino un despertar a donde siempre has estado. Y cuando finalmente lo veas, cuando finalmente lo sientas, cuando finalmente lo vivas, aunque sea por un instante, entenderás por qué el carpintero sonreía mientras trabajaba, por qué había paz en sus ojos incluso cuando sus manos dolían,
¿Por qué cada objeto que creaba portaba algo indefinible pero innegable? Porque había descubierto el secreto que no es secreto, que ya estás en casa, ya eres completo, ya eres el arte mismo que pensabas que necesitabas crear. Solo necesitas dejar de intentar ser lo que ya eres y simplemente permitirte ser, completamente, totalmente, aquí, ahora, en este momento y en el siguiente, y en cada momento que venga, hasta que ya no haya diferencia entre el creador y la creación, entre el buscador y lo buscado, entre tú y la vida misma fluyendo a través de ti con una gracia que siempre estuvo ahí, esperando que estuvieras lo suficientemente quieto como para percibirla. Esta es la sabiduría del carpintero. Esta es la sabiduría que siempre ha sido tuya. Bienvenido a casa.